Hoy les hablaré sobre los contratos privados, los contratos civiles nominados e innominados, los comerciales y laborales y la clasificación de los contratos por cada una de las especialidades. Iniciamos entonces definiendo los contratos civiles nominados e innominados. Los nominados son aquellos contratos que aparecen en el Código Civil. Los innominados no figuran en ninguna ley, pero contienen elementos tan generales que de cualquier contrato que ellos tienen un efecto muy formal con las partes que lo suscriben. Asimismo, los contratos comerciales definidos estos en el artículo 864 del Código de Comercio colombiano, los relacionamos como un acuerdo de voluntad de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Los contratos laborales se pueden dividir en 5 ramas diferentes. Los contratos de obra o labor, los contratos de trabajo a término fijo, los contratos a término indefinido, los contratos de aprendizaje y por último los contratos temporal, ocasional o accidental. Asimismo, la clasificación de los contratos se tienen en cuenta por diferentes ramas o diferentes aspectos. A saber, por ejemplo, el primero sería los contratos de riesgo. Ellos pueden ser conmutativos o aleatorios. Según su formación pueden ser paritarios o de adhesión. Según su duración pueden ser instantáneos de ejecución diferida de tracto sucesivo. Según sus obligaciones pueden ser unilaterales o bilaterales, según su autonomía, principal, accesorios o derivados, según la entrega real o de esperanza, según su estructura, simples o complejos, según su forma, pueden ser consensual, formal, solemnes o con libertad de forma. Según su interpretación legal, pueden ser típicos o atípicos. Y por último, según su valor, pueden ser gratuitos o onerosos. La responsabilidad civil contractual es la obligación que una persona o entidad adquiere al firmar un contrato con otra parte. Las partes involucradas adquieren derechos y deberes especificados en el contrato. La parte que no cumpla con dichos acuerdos puede ser considerada responsable y estar sujeta a acciones legales. La responsabilidad civil extracontractual se refiere a la responsabilidad de una persona o entidad de reparar daños a terceros debido a actos u omisiones que no están relacionados en un contrato. Es decir, aunque no exista un contrato contractual como tal entre las partes involucradas, sí existe una responsabilidad legal de compensar daños causados a otro individuo o propiedad. Por ejemplo, en un accidente de tránsito donde la responsabilidad extracontractual recae sobre la persona que haya causado el siniestro. Ahora bien, respondamos algunas preguntas puntuales. ¿Qué causa estas responsabilidades? En la contractual, la causa se deriva directamente del incumplimiento del contrato y en la extracontractual el motivo se puede generar por un tercero, un caso fortuito o por fuerza mayor, es decir, razones externas o particulares. ¿Qué pruebas se deben presentar para considerar responsable a una parte? En cuanto a la responsabilidad contractual, si se incumple un contrato, no será necesario presentar pruebas que lo sustenten, pues la culpa se otorga automáticamente a determinada parte por el solo hecho de no cumplir con el contrato. Por otra parte, en la extracontractual sí se debe probar que se ocasionó un daño al tercero correspondiente, ya que está fuera de los límites de un contrato. En cuanto al marco normativo de la responsabilidad civil contractual y extracontractual en Colombia, se encuentra principalmente en el Código Civil, el Código de Comercio y la jurisprudencia de los tribunales colombianos. Lo podemos ver en el artículo 1602, los contratos son ley para las partes, y el artículo 2347 de responsabilidad por el hecho propio y de las personas a cargo. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre el análisis de la diferencia entre lucro cesante y daño emergente. El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus familiares como consecuencia del daño y que ésta no se habría producido si el evento dañino no se hubiera verificado. El daño emergente presenta cuando un bien económico, sea dinero, bienes o servicios, o saldrás del patrimonio de la víctima. Esta es un egreso o desembolso
pasado o futuro del patrimonio de la víctima, así como una deuda contraria para subvencionar ese daño. La diferencia entre los dos es que el daño emergente se refiere a un daño real ya causado, mientras que el lucro se basa en el análisis de un daño que pasará a futuro. Muchas gracias. El incumplimiento de los contratos privados puede acarrear diversas consecuencias legales para la parte infractora. Les mencionaré 4 consecuencias que obtiene la parte infractora, como lo sería el cumplimiento forzoso, la resolución del contrato, la indemnización por daños y perjuicios y intereses moratorios y costas judiciales. Es por esto que es muy importante redactar contratos claros y concretos que contemplen todas las posibilidades de contingencia. ¿Para qué? Para poder hallar solución frente a las diversas problemáticas que se presenten, porque siempre se van a presentar varios factores que puedan incumplir el contrato privado. Muchas gracias. Los contratos privados están regidos por varios principios legales y de equidad que garantizan su validez y ejecución adecuada. Este, el primer principio es de autonomía de la voluntad. Este principio establece que las partes tienen la libertad para acordar los términos y condiciones de su contrato, siempre y cuando no contravengan la ley ni vayan en contra del orden público o de las buenas costumbres. El segundo principio es el de la buena fe. Las partes involucradas en este contrato deben actuar de manera honesta, legal y de buena fe durante todas las etapas del contrato, desde la negociación hasta la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. Principio de igualdad de las partes. Las partes contratantes deben tener igualdad de condiciones en cuanto a sus derechos y obligaciones. Este principio busca evitar situaciones de abuso de poder o de posición dominante por parte de una de las partes. Principio de legalidad. Los contratos deben ajustarse a la legalidad, es decir, no pueden contener cláusulas que violen disposiciones legales imperativas o prohibidas por la ley. Principio de la causa. Este principio establece que todo contrato debe tener un motivo o causa lícita que lo justifique. La causa es el motivo por el cual las partes celebran el contrato y deben ser legal y moralmente aceptable. Y por último, el principio de la obligatoriedad de los contratos. Una vez que las partes han acordado y firmado un contrato, están obligadas a cumplir con todas las obligaciones que hayan asumido en el mismo, salvo que exista una causa justificada para su incumplimiento, como el incumplimiento de la contraparte.